Grabando. Hola, ¿qué tal a todos? Bien, tal como comenté, vamos a seguir con las clases. Y bueno, tengo aquí, aunque es domingo, tengo aquí a mi operadora de cámara, Marina, Otra vez. que bien, estoy desde casa y bueno, con todo este tema de las restricciones, como yo no sé un poco hasta dónde van a parar las cosas, pues voy a probar a ver cómo quedan los vídeos aquí. Hoy vamos a ver la física de la jarra de cerveza, muy interesante y es muy divertido también, pero absolutamente física. Y otra cosa es que en el campus virtual tengo problemas de la universidad porque los vídeos de más de 2 minutos no me los admite, a pesar de todo no puedo poner más de 800 megas y me cuestan, y entonces los programas los tengo que cortar mucho y es como muy pesado. Entonces he optado al final por lo más práctico y hacer pues vídeos de 10 o 15 minutos, y en el campus virtual voy a poner, cada vez que ponga algo nuevo voy a poner el aviso para todos, ¿vale? Porque es que probablemente no sé si tienen problemas o no, pero bien. Bueno, vamos a seguir con este tema de la física de la jarra de cerveza, ¿vale? Dicen que por ahí que los publicistas y toda esta gente, ¿vale? Los de mi edad nos llaman beer drinkers, bebedores de cerveza, ¿vale? Y bueno, la verdad es que a mí la cerveza reconozco que me gusta y que uno se levanta por la mañana y qué sentido tiene la vida si no es tomar cerveza al día de hoy. Pues la verdad es que no se me ocurre otra cosa, ¿vale? También dicen por ahí los publicistas que los de más de 40 años, yo soy de 54, los de más de 50, los de más de 40 los llaman los conductores de middle age cars. Los middle age cars, coches para gente de mediana edad, son esos deportivos de dos plazas, y dice que como que cuando llegan a los 40, como entran como así en un estado ya de decadencia y de que ya no les funcionan las cosas, pues se ponen como esos coches deportivos de dos plazas. Yo nunca tuve esa fase, yo hice un salto cuántico directamente al beer drinker, jamás he estado en lo de los deportivos, se los puedo asegurar. Pero bueno, después de todas estas tonterías, vamos a estudiar la física de las jarras de cerveza, que es muy interesante, ¿vale? Y vamos a resolver el siguiente problema, que es un problema complejo, y la física, esto no lo busquen en los libros de física porque no está, porque lo he hecho yo después de haber hecho todos los problemas de todos los libros de física que he podido, ¿vale? Y ya veo pues los problemas por todas partes. Entonces, es bastante interesante. Si no les gusta la palabra cerveza, alcohol o lo que sea, pueden sustituirla por cualquier bebida cardiosaludable, rábanos cortados a la luz de la luna con un zumo maravilloso, eco-friendly, lo que quieran, ¿vale? O sea, vale para cualquier líquido de densidad 1 gramo por centímetro cúbico, ¿vale? Que son casi todos, ¿vale? Bien, la jarra de cerveza funciona de la siguiente manera. ¿Cuántos hemos estado en algún sitio, en algún pub, en alguna reunión, y nos han dado un codazo mientras tenemos una bebida en la mano cuando estamos de pie? Bien, cuando eso sucede, yo recibo el empujón por aquí, la jarra tiene este peso que está en equilibrio hidrostático con planos perpendiculares al fluido, y el líquido va a sufrir una fuerza de inercia contraria y entonces se va a ir, ¿vale?, al lado contrario de donde hemos dado el empujón. Esta sería la fuerza inercial, pero como la gravedad actúa, ¿vale?, pues se va a componer un vector tal que va a ser un ángulo recto con la superficie del líquido. Al hacer esto el líquido, pues la cerveza se va a derramar por aquí, ¿vale? Y probablemente va a acabar luego en un movimiento armónico simple de oscilación, ¿vale? Bien, eso lo habíamos visto en el problema del cubo de la fregona, pero ahora vamos a hacerlo un poco más difícil, ¿vale? Para que tenga mucho más interés, ¿vale? El problema es la siguiente. El problema es el siguiente. Fíjense, el problema tiene su miga, ¿vale? Imagínense que están tomándose algo, cualquier líquido, cualquier bebida, ¿vale?, en la Oktoberfest o donde quiera, y alguien les da un empujón lateral, ¿vale? Y ustedes lo que quieren es que la bebida se quede oscilando, ¿vale?, pero que no se derrame. Naturalmente va a haber un valor máximo del empuje, ¿vale? Este problema se trata de calcular dicho valor máximo para que la cerveza llegue justo al borde, pero no se caiga, ¿de acuerdo? No es un problema fácil, pero su solución es interesante. Entonces, les voy a dictar el problema, ¿vale? Voy a tratar de esto sea como los apuntes de clase para no
para que no todo este tema del coronavirus no nos afecte o que afecte en la menor manera posible, ¿vale? Yo diría lo siguiente, tenemos una jarra de cerveza, estoy dictando, de 2 kilopondrios de peso. Voy a sacar aquí un poco. Tenemos una jarra de cerveza de 2 kilopondrios de peso. ¿Vale? 2 kilos. 2 Tetrabric, una buena... Y una buena, son muchos, bueno, no sé qué decirles, porque en el sur de Alemania la unidad, yo que he estado por ahí, la unidad mínima cuando pides cerveza es 1 litro, ¿vale? Es el cuanto de cerveza, ¿vale? Pedir menos de 1 litro, una cañita en España, 300, eso no lo entienden, ¿vale? Es como si uno va aquí a una frutería y pide media manzana, te van a decir, no, le vendo una manzana, es el cuanto mínimo de manzana, ¿vale? No entiendo nada por debajo, una unidad subnuclear, ¿vale? Pues en el sur de Alemania la unidad mínima de cerveza siempre, en cualquier pub, en cualquier cervecería, siempre 1 litro, ¿vale? Ellos hacen una cerveza clara muy buena, en el norte la hacen más espesa, la Weissbier. Bueno, con estas rivalidades regionales, los del norte de Alemania dicen de los del sur que beben como un aguachirri, los del sur dicen de los del norte que no... que ellos no beben cerveza, sino que mastican cebada de los pesaques. Bueno, estas cosas que se suelen decir, la cerveza es muy buena en Alemania, eso desde luego. Bueno, el sur de Alemania es muy rico y el norte es menos rico, es un poco, pasa lo contrario como en España e Italia, que el norte es como más rico y el sur es más pobre, así, bueno, pues tiene sus cosas, ¿vale? Bueno, en cualquier cosa, 2 kilopondrios que son 2 kilos de peso, que les aseguro que es estándar, pues 2 litros, ¿vale? 2 litros a densidad 1, que bueno, que no será exactamente 1, pero vale. Vale, entonces, yo digo lo siguiente, si tengo 2 litros de cerveza y me dan un empujón en la Oktoberfest o donde sea, ahora ya con el coronavirus no se puede uno en ningún sitio, pero bueno, uy, este problema, a ver si espero que se vea bien. ¿Qué tal se ve todo, Marina? Bueno. ¿La letra se ve bien? Ahora sí. Ya me dirán los alumnos ahí un poco. Vale, el tema es, disponemos de 2 litros de cerveza, de una jarra que mide 30 centímetros de diámetro, y que está llena hasta 5 centímetros de la altura del borde máximo. Repito el problema. Disponemos de una jarra de cerveza de 2 kilopondrios de peso, de líquido, vamos a apreciar el peso del cristal, de 30 centímetros de diámetro y que está llena hasta una altura de 5 centímetros del borde. El problema es calcular la fuerza máxima que podemos recibir lateralmente para que no se derrame la cerveza. ¿De acuerdo? Repito. Lo vuelvo a dictar. Calcular la fuerza máxima que podemos recibir lateralmente para que no se derrame la cerveza dentro del recipiente, si son 2 kilopondrios de cerveza en una jarra de 30 centímetros de diámetro y que está llena hasta 5 centímetros de la superficie. ¿Vale? Bien. Si eso, fíjense que parece un problema complicado. No es fácil, pero lo podemos resolver. Es bastante interesante. ¿Vale? Fíjense. A recibir el empujón, yo voy a poner la condición máxima, justo en el momento en que la cerveza llega hasta el borde y se empieza a derramar, ¿vale? Cuando eso sucede, yo me voy a encontrar lo siguiente. La superficie de la cerveza va a llegar a este punto, ¿vale? Ahora quito esto de aquí porque ahora nos vamos a concentrar más en la parte de arriba, ¿vale? ¿Vale? Quito esto de aquí. Entonces, esto de aquí son, cuando esto sucede, la mitad del diámetro, que es el radio. Si son 15 centímetros, esto tiene que medir 30 centímetros, perdón, tiene que ser 15 centímetros de radio. Uy, es que esto está mojado, me está... A ver, que se ve bien el 15. Secarlo. 15 centímetros. 15 centímetros es el radio, que es la mitad, y es esta parte bajo el triángulo. Y esta parte de aquí van a ser 5 centímetros. Vale, este ángulo
lo vuelvo a dibujar aquí para los que